Hola, bienvenidos a una nueva sesión de grupos pequeños. El día de hoy vamos a ver un tema relacionado con la justicia. La Real Academia Española dice de la siguiente forma o define de la siguiente forma la palabra justicia: principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde. Es interesante cómo lo expresa, ¿no? Dice que es un principio moral. Por lo tanto, es algo que tiene que practicarlo todo ser humano, pero está relacionado con el carácter del ser humano. Lamentablemente, en este mundo existe mucha injusticia. ¿Por qué? Porque el ser humano precisamente no practica lo que es la justicia. Y de acuerdo a esta definición, no da a cada uno lo que le correspondería. Pero nosotros estamos viendo las bienaventuranzas. Y el día de hoy nos toca ver una que tiene mucho de qué hablar sobre lo que es la justicia. Vamos a ir a nuestras Biblias, al Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 6. Dice así la palabra del Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo primero que podemos ver en este texto bíblico es que existe una necesidad, la necesidad de justicia. Hambre y sed es una necesidad que debe de tener todo creyente que quiere hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, la palabra hambre aquí indicada no está haciendo referencia al hambre que sentimos cuando nos da apetito. El apetito es muy común en el ser humano. Le da al levantarse, por eso es necesario tomar un desayuno. También le da a eso del mediodía, 1 de la tarde, entonces por eso almorzamos. Y nos da ya llegando el atardecer, y por eso mismo tomamos una rica cena. Pero eso es cuando nos da apetito. La palabra aquí expresada por hambre no tiene que ver con el apetito. Tiene que ver con otra situación de hambre, que tiene que ver con la necesidad de comer. Y si esa necesidad no es satisfecha, esa persona va a morir. Eso quiere decir que la palabra hambre es el hambre que produce en una persona por no haber comido, pero en muchos días. Y si no prueba cualquier bocado, cualquier alimento, por muy pequeño que sea, esa persona está destinada a morir. Es un hambre extremo, es un hambre que es de vida o muerte. A ese hambre está haciendo referencia aquí el Señor Jesús. Y la palabra sed tiene que ver con lo mismo. Es una necesidad de sed, pero extrema. No tiene que ver con esa sed que tú sientes cuando quieres tomarte un vaso de agua en verano. No tiene que ver para apaciguar un poco esa calor. No tiene que ver con esa sed. Es una sed extrema. Es una sed que lamentablemente la persona que no bebe se muere. A ese nivel, es una persona que lleva días sin beber y que si no logra hacerlo, va a morir. Entonces, el hambre y sed que está expresando este texto de la Biblia tiene que ver con un hambre y sed extremo, porque está en el punto de vida o muerte. Ahora, ¿es un hambre y sed de qué? Aquí está hablando de justicia, ¿no es cierto? Pero este hambre y sed primero tiene que partir por Dios. Es un hambre y sed de Dios. Si vamos al Salmo capítulo 63 y vamos a buscar el versículo 1
y vamos a buscar el versículo 5. ¿Qué dice el Salmo capítulo 63? Dice: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. Y el versículo 5: tú me satisfaces más que un suculento banquete, te alabaré con cánticos de alegría. Aquí lo está expresando muy bien el salmista. Esta sed que tiene este hombre es una sed de Dios, pero que lo expresa el mismo cuerpo. Mi cuerpo te anhela. Mi cuerpo está tan reseco, porque si se dan cuenta, él está hablando de una tierra, la tierra reseca y agotada, una tierra árida, un desierto, un mar de dunas de arena. ¿Y dónde es esa tierra reseca sin agua? Es su cuerpo. Mi alma tiene sed, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra seca. Mi cuerpo es esta tierra seca donde no hay agua. Y la única forma de llenarla de agua es estando contigo, oh Dios. Es una persona que está lejos de Dios. Es una persona que siente que Dios no está con él y por esa razón se siente seco. Pero una sequedad profunda que ocasiona grietas. Ese es el nivel de sed que tiene este hombre. Ese es el nivel de sed que tiene que expresar un creyente de forma diaria, que si no estoy con Dios, mi alma, mi cuerpo, mi ser se resiente de tal forma de que parece un desierto, es un calor abrasador que me quema porque no tiene agua en mi interior. Y el versículo 5 expresa prácticamente lo mismo. Mi cuerpo, mi ser, necesita de ti de tal forma que tú me alimentas. Tu presencia en mí, oh Dios, es más importante, más suculento, me vas a llenar más que un delicioso banquete. Tú me satisfaces, tú llenas todo mi interior más que un gran banquete. Un banquete es una comida abundante. Esas las podemos encontrar en diferentes celebraciones nuestras. 18 de septiembre, en un casamiento, en un matrimonio, la cena de un matrimonio es abundante. Pues este hombre está hablando de que Dios lo satisface mucho más que toda esa comida. Tú sí sacias mi hambre, oh Dios. Eso está hablando el salmista aquí en este capítulo 63. Y nuestro interior, nuestro ser tiene que anhelar de esa manera a Dios, de esa forma. Y no solamente un momento, no solamente en la reunión del día viernes o la reunión del día domingo o cuando tengamos una reunión de creyentes. Nuestro ser tiene que anhelar de Dios todos los días, a cada momento. Porque si nuestra vida no se satisface, no bebe o come de ese momento al estar con Dios, nuestra alma se va a morir. Eso no es solamente un sentir, es lo que realmente sucede. Por eso la humanidad se muere sin Dios. Por eso la humanidad trata de alimentar esa hambre o saciar esa sed de alguna manera y lo hace de forma equivocada. Y por eso vemos tantas tragedias, tantos vicios, tantas situaciones tristes y complejas en el mundo, porque tratan de saciar esa sed y satisfacer esa hambre con cosas que lamentablemente nunca van a poder lograr hacerlo.
El único que puede llenar nuestra alma de verdad es Dios. Por eso el creyente puede alimentarse, puede salir adelante, por eso podemos vivir todos los días, porque Dios está con nosotros. Pero tristemente existen creyentes que teniendo a Dios con ellos, no se alimentan o no toman de esa agua eterna que es Dios. Por eso tenemos a muchos cristianos débiles entre nosotros, muchos creyentes que no tienen fe, que cuando viene la prueba inmediatamente piensan, pero de forma inmediata, que Dios lo ha abandonado. Ni siquiera pelean, ni siquiera dan una pequeña pelea, nada. No tienen esperanza en sus vidas. Se desalientan muy fácilmente porque no han experimentado y no han comido o bebido. No han caminado con Dios lo suficiente. Por eso es que tienes que leer la Biblia, tenemos que hacerlo de forma diaria. Por eso es que tenemos que orar, hablar con Dios todos los días. Muchas veces vas a pedirle cosas cuando estés orando, vas a solicitarle tantas cosas, pero también es importante estar con Dios, hablar con Él, orar sin pedir nada, estar a solas con Él, pasar tiempo con el Maestro. Y no estamos hablando de estar horas, ojalá estuviéramos horas con Él, pero con algunos minutos, con algunas decenas de minutos que estemos con Él, será suficiente para saciar esta hambre y esta sed. Ahora, como segundo punto, esta hambre y sed, de acuerdo a Mateo capítulo 5, versículo 6, tiene que ver con la justicia. Un hambre y sed de justicia. La humana, para nada. No tiene que ver con la justicia humana, porque venimos hablando de Dios. Entonces, la justicia de Dios. La justicia, o esta palabra justicia que habla Jesús, tiene que ver con el carácter o la cualidad de ser recto o justo ante Dios. Pero es una justicia práctica. Es una justicia práctica y la practica el creyente. Entonces, ¿cuál es esta justicia? ¿De qué está hablando el Maestro aquí? Es la justicia práctica de vivir de acuerdo a los parámetros de Dios. Es vivir de acuerdo a los deseos y la voluntad de Dios. Cuando el creyente vive de esa forma, está practicando la justicia de Dios. Vive de acuerdo a los parámetros y vive de acuerdo a la voluntad de su Creador. Cuando hacemos eso, entonces empezamos a vivir y empezamos a satisfacer nuestras vidas con la justicia de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 5 y versículo 20. Mire lo que dice este pasaje de la Biblia, Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuevamente toca el tema de la justicia, pero aquí está hablando de que su justicia, le está diciendo a sus discípulos, oye, si su justicia no es mayor, no está por encima de la justicia que practican los fariseos, esos religiosos que realmente no conocen a Dios, entonces ustedes no van a poder entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. Es la vida práctica, es la vida de hacer la voluntad de Dios. Y luego, ¿cómo sabemos eso? Porque después de este pasaje, de este capítulo 5, versículo 20, Jesús empieza a hablar de temas relacionados con la vida práctica del creyente y que es aplicar la justicia de Dios. Por ejemplo, después, Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22, habla de la ira. Después, en el versículo 27 al 30, habla del adulterio. Después, más adelante, en el versículo 33 al 37, habla de los juramentos.
Si nos vamos a los versículos 38 al 48, Jesús habla del amor y del amor hacia los enemigos. En el capítulo 6 de Mateo, versículo 1 al 4, habla del dar. Si después nos vamos al capítulo 7 y versículo 1 al 6, el Señor empieza a hablar de el juzgar a los demás, y el versículo 15 al 20 de ese capítulo 7 de Mateo habla de los frutos, de las obras del creyente. Por lo tanto, el Señor, después de hablar de la justicia, empieza a dar ejemplos de cómo tiene que ser la vida práctica del creyente. Por eso la justicia que habla el maestro acá, ese anhelo, esa hambre y sed de justicia, es practicar y vivir bajo la voluntad de Dios, bajo todos los parámetros. Por eso el creyente debe de anhelar, debe de amar, debe de desear, debe de apasionarse con hacer la voluntad de Dios. No hay otra forma. Y tiene que hacerlo con esa intensidad. ¿Por qué? Porque tiene hambre. Porque tiene una sed que no lo llena absolutamente nada. Solamente al practicar y vivir bajo la voluntad de Dios. Allí el creyente queda satisfecho. Y esto no es una vez. No es que lo practiquemos una vez y vamos a quedar, y vamos a decir, muy bien, ya he practicado la justicia de Dios, ya estoy viviendo bajo su voluntad una vez y con eso ya estoy listo. Para nada. Este es un vivir diario. Nosotros vivimos todos los días hasta que llegue nuestro día en el cual tenemos que partir y estar con Dios. Hasta antes que eso suceda, tenemos que vivir y practicar diariamente la voluntad de Dios. Ahora, lo hermoso de vivir bajo la voluntad de Dios es que no solamente te beneficia a ti como creyente, sino que este vivir afecta a todas las personas que están a tu alrededor. Porque si te fijas bien, si leemos nuevamente capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo, que es la vida práctica, todas las cosas que el Maestro, que Jesús habla de que tenemos que practicar, afectan a los demás. Por ejemplo, cuando hablamos de la ira, es hacia un tercero. Tú sientes ira hacia una persona o hacia ciertas personas. Entonces Jesús da consejos de cómo tienes que comportarte cuando te enojes con otras personas. Y eso va a beneficiar al resto. El amor hacia los enemigos es hacia las personas que te están haciendo daño. Cuando Jesús habla del dar, está hablando de lo que tú das a los demás. Eso beneficia al resto. Por lo tanto, cuando tú practicas la voluntad de Dios, el resto va a verlo, va a sentirlo, va a vivirlo, porque va a ver la justicia de Dios en tu vida. Y van a querer tener eso que tú tienes. Van a querer vivir a Dios como tú lo vives. Van a darse cuenta que tú no eres un religioso más. Que no eres solamente uno más de los que va a la iglesia, pero cuando está en su casa, cuando está en el barrio, cuando está en el trabajo o en cualquier lugar, se comporta de una forma diferente a como debiera comportarse un creyente. Van a ver en ti el reflejo de Dios y van a querer tener esa vida que tú tienes porque la vas a vivir de verdad. Vas a vivir de verdad a Dios, haciendo su voluntad. También esta justicia tiene que ver con la vida práctica del creyente, pero en relación con el pecado. Este hambre y sed de justicia es un hambre y sed de ya no querer pecar más.
de distanciarse ya de forma definitiva. No quiero pecar más porque no quiero ofender más a Dios. Lamentablemente nosotros pecamos todos los días y por eso tenemos que pedirle perdón a Dios todos los días. Pero a medida que vamos viviendo y avanzando en nuestra comunión con Dios, en este hambre y sed, Dios nos va a ir perfeccionando, aunque en esta tierra, en este mundo, no vamos a llegar a la perfección completa. Pero sí vamos a ir en un caminar diario, subiendo cada día un peldaño a la vez, no retrocediendo en nuestra vida diaria, sino avanzando. Entonces el creyente también tiene que anhelar con todas sus fuerzas vivir en santidad, alejado y apartado del pecado, anhelarlo, pelear la buena batalla de la fe. Es eso, es vivir en la voluntad de Dios y alejarse del pecado y de todo aquello que nos aleja de ese camino de santidad. Vive una vida junto a Dios y se separa y se aleja de lo que es el pecado. Pide perdón a Dios y además avanza junto a Dios. Él ya derrotó al pecado en la cruz. Ahora él lo que quiere hacer es quitarlo de nuestras vidas y cada día irnos perfeccionando más en su amor y santidad. El creyente que vive de esta forma, al final, cada día se va a sentir saciado. Y al sentirse saciado, va a ser una persona feliz. El punto 3 es ese. El creyente es saciado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. O sea, ellos van a comer y van a sentirse satisfechos. Van a tomar agua y van a sentir esa agua recorriendo su ser entero. Y van a tener vida. Van a ser saciados de verdad. Leamos Juan, capítulo 6, el Evangelio de Juan. Y vamos a leer el capítulo 6 de Juan, el versículo 35. Dice así: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El creyente es satisfecho a través de Jesucristo. Jesucristo nos da lo que necesitamos para saciar el hambre y satisfacer esa sed. Él, el Hijo de Dios que está con nosotros a través del Espíritu Santo, Él nos ayuda a saciar esta hambre y sed. Antes existía un muro de separación entre Dios y los hombres, que era el pecado, y Cristo lo sacó del medio. Por eso Él tiene el poder para hacer todo esto. Finalmente, Jesús nos sacia. Él es el que sacia finalmente nuestra sed. Pero este saciar no es para siempre. Este saciar en la tierra es un saciar diario. Por lo tanto, esta hambre y sed debemos tenerlo todos los días y saciarnos todos los días. No podemos permitir que pase un día sin saciarnos, sin satisfacer, sin comer este banquete que Dios nos tiene. Y esta agua viva que es Cristo, tenemos que beberla todos los días. Los creyentes, nosotros tenemos que beber todos los días y comer todos los días de lo que Dios tiene para nuestras vidas y vivir bajo sus parámetros todos los días. De esa forma seremos saciados y de esa forma vamos a tener una vida bienaventurada, una vida llena de gozo. Por supuesto, si vamos a estar viviendo bajo la voluntad de Dios, vamos a tener una vida gozosa. Todos los días es un mejorar. Y todos los días tiene que ser un vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dijo el Maestro. Para que lleguemos a vivir de forma perfecta
pero en el reino de los cielos. Porque un día vamos a vivir para siempre, de forma perfecta, viviendo bajo la voluntad de Dios de forma perfecta, en el reino de Dios, en el cielo. Vivamos de esta forma, vivamos de esa forma, anhelando la santidad, anhelando la justicia de Dios, viviendo bajo su voluntad. Y Él, Jesucristo, va a saciarnos de forma completa. Que Dios te bendiga en este día. Que Dios bendiga todo tu ser.